Hola chicos, sean bienvenidos al maravilloso mundo del conocimiento. Ya me conocen, mi nombre es Leonel Escoto, su maestro de Ciencias de la Naturaleza. Hoy te invito a que sigas aprendiendo y a aplicar los conocimientos adquiridos. Pero es importante que te recuerde que continúes lavándote las manos, el uso correcto del cubrebocas y el distanciamiento físico. Para darle inicio a la clase del día, es importante que sepamos qué vimos en la clase anterior. En la clase anterior estuvieron aprendiendo sobre la higiene y los diferentes tipos de higiene, como pública y privada. Además, conocimos medidas tendentes a conservar la higiene. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tópico que afecta nuestra sociedad, el cual lleva por nombre uso y abuso de sustancias prohibidas en adolescentes. Veamos. Chicos, es importante que sepamos cuál es el propósito de la clase del día de hoy. Al finalizar esta clase serás capaz de asumir con responsabilidad crítica el impacto de tus acciones en tu salud y en el entorno, además de evaluar y prevenir los riesgos de situaciones que puedan impactar tu salud y tu desarrollo personal. Y finalmente, identificar acciones de concienciación sobre los problemas que producen el consumo de alcohol y de drogas a la salud. Uso y abuso de sustancias controladas en adolescentes. Las drogas. ¿En algún momento te has preguntado qué son las drogas? Las drogas, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía, inhalación, ingestión intramuscular, endovenosa, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico. Es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona y que posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. Según su definición, son drogas la marihuana, la cocaína, la pasta base, el éxtasis, la heroína, el tabaco, el alcohol y algunos fármacos. Pero no todas las drogas son ilícitas. Por ejemplo, la cafeína presente en el café y la Coca-Cola, la nicotina de los cigarrillos y el alcohol son drogas técnicamente lícitas. Si bien no se les suele llamar así, los medicamentos, ya sea recetados por un médico o adquiridos en farmacias, son también drogas lícitas que ayudan a recuperarse de enfermedades, aunque también pueden ser objeto de abuso. Muy interesante. Es momento de que sigamos ampliando el concepto de drogas. Para esto te invito a ver el siguiente video. Alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, anfetaminas, inhalantes. Seguro ya habrás escuchado hablar de las drogas. Pero, ¿qué son estas sustancias y qué tienen en común? Se llama droga a toda sustancia natural, sintética o semisintética que afecta el funcionamiento normal del cerebro, la forma en la que percibimos la realidad o nuestro estado de ánimo. Las drogas pueden ser de efecto estimulante, depresor o alucinógeno. También habrás escuchado que las drogas son peligrosas y que crean adicción. Nuestro cuerpo se acostumbra a los efectos de la droga en nuestro organismo. Esto se conoce como tolerancia. Por eso quienes consumen drogas se ven en la necesidad de aumentar la dosis para lograr el efecto que buscan. Esto explica, por ejemplo, por qué los bebedores toman tanto alcohol o por qué las pastillas para dormir pierden efecto y cada vez se requiere una mayor dosis para conciliar el sueño. Además se crea dependencia, que es la necesidad de consumo. El organismo pide estas sustancias para sentirse bien o para no seguir sintiéndose mal.
La tolerancia y la dependencia llevan a la adicción. La adicción genera cambios siempre negativos en las personas. Consumir drogas se va convirtiendo en lo más importante en la vida de los adictos, tanto que su único fin es seguir consumiendo. A pesar del daño físico que generan las drogas, de los problemas con la familia, amigos y el trabajo, es muy difícil salir de una adicción. Cuando se detiene el consumo, se presentan una serie de síntomas negativos conocidos como síndrome de abstinencia. Estos varían dependiendo del tipo de droga y del nivel de adicción. Pueden ir desde un malestar leve en un inicio hasta situaciones intensas de dolor, calambres, fiebre, delirios de persecución e incluso distanciamiento de la realidad. Está en tus manos sentirte bien. Hay varios factores que determinan la adicción. Como hemos visto, la tolerancia hará que tu cuerpo pida cada vez más drogas para alcanzar el efecto deseado. La dependencia te llevará a consumir nuevamente una y otra vez. Y el síndrome de abstinencia hará muy difícil frenar el consumo. La decisión está en ti. Chicos, una vez conocido qué son las drogas, ahora veamos la siguiente interrogante. ¿Por qué los adolescentes usan drogas o abusan de ellas? Varios factores pueden contribuir al uso y abuso de drogas en los adolescentes. El consumo por primera vez ocurre a menudo en entornos sociales donde hay sustancias de fácil acceso como el alcohol y cigarrillos, sumado a las inseguridades o a un deseo de aceptación social de los jóvenes, quienes llegan a sentirse indestructibles y no considerar las consecuencias de sus acciones, lo que los conduce a tomar riesgos peligrosos con las drogas, que pueden ir desde la experimentación a trastornos graves. Todo consumo, incluso el experimental, pone a los adolescentes en riesgo de sufrir problemas a corto plazo, tales como accidentes, peleas, actividad sexual no deseada y sobredosis. El consumo de sustancias altera el desarrollo cerebral, corriendo un mayor riesgo de desarrollar consecuencias a largo plazo, tales como trastornos de salud mental, bajo rendimiento en la escuela, mayores tasas de adicción en el caso de que consuman regularmente alcohol, marihuana, nicotina u otras drogas. Podemos decir que en nuestra sociedad el consumo de sustancias controladas es una manera fácil para los adolescentes satisfacer la necesidad normal de desarrollo que se inclina a asumir riesgos y buscar emociones. Entre las sustancias que más se consumen están el alcohol, la nicotina en productos de tabaco o de vapeo y la marihuana. Ahora es momento de saber cómo se clasifican las drogas. Las drogas han sido clasificadas según sus efectos en el sistema nervioso en drogas depresoras, drogas estimulantes y drogas psicodislépticos. Es momento de que sepamos en qué consisten las drogas depresoras. Las sustancias depresoras del sistema nervioso central son aquellas que atenúan o inhiben los mecanismos cerebrales de la vigilia y pueden producir distintos grados de inactivación, desde relajación, sedación y somnolencia hasta hipnosis, anestesia y coma, dependiendo de la dosis. Algunas drogas, además, tienen efectos específicos como la producción de anestesia. Las más frecuentes serían alcohol, ansiolíticos, opiáceos e hipnosedantes. ¿Qué son las drogas estimulantes? Las drogas estimulantes son sustancias que producen euforia que se manifiesta con bienestar y mejoría del humor, aumento de la energía y del estado de alerta, aumento de la actividad motriz y una estimulación del sistema cardiovascular, produciéndose una mejora del rendimiento intelectual y una disminución de la sensación subjetiva de fatiga y apetito. Se asocian al aumento de la frecuencia cardíaca, tensión arterial y midriasis.
Estimulantes mayores serían la cocaína y anfetaminas, y estimulantes menores, la nicotina y la cafeína. Ahora es momento que sepamos en qué consisten los psicodislépticos. Estas son drogas perturbadoras de la conciencia, también llamadas alucinógenas. Alteran la percepción de la realidad, producen sensaciones extrañas, ilusiones e incluso alucinaciones visuales y auditivas. Ejemplos de estas son los hongos alucinógenos, el LSD y el cannabis. Ahora es momento de seguir conociendo sobre esta clasificación. Te invito a ver el cuadro en pantalla. Tenemos un cuadro con el nombre y el tipo de droga, además de su nombre común, el efecto que ocasiona y el aspecto. De aquí podemos describir como una droga depresora el analgésico opioide. Su nombre común es la heroína y el efecto que provoca en el humano es placer, sedación, euforia, miosis, hipotensión, depresión respiratoria. El aspecto de esta droga es un polvo blanco o marrón oscuro. Se inyecta, se fuma o se inhala. Ahora es momento de que conozcamos un tipo de droga alucinógeno. Ahí tenemos la mescalina. Son hongos y setas y el efecto que proporciona al organismo son alucinaciones basadas en la realidad y sinestesias. El aspecto son pequeños cristales blancos o rosa y la vía de suministro es oral o inyectada. Finalmente, un tipo de estimulante o de droga estimulante es la nicotina. El nombre común es el tabaco y el efecto al organismo es que estimula la memoria y vigilia, inhibe el sueño y el hambre y genera un bienestar general. El aspecto de estas son hojas secas en forma de hebras marrones y la vía de consumo es fumado. Ahora es momento de conocer cuáles son las consecuencias del abuso de drogas en adolescentes. Las consecuencias negativas del abuso de drogas en los adolescentes pueden incluir drogodependencia, falta de criterio, actividad sexual, trastornos de salud mental y cambios en el rendimiento escolar. La drogodependencia, en esta los adolescentes corren un mayor riesgo de consumir las drogas en una etapa posterior de su vida, es decir, se hacen adictos a esta sustancia y es difícil que puedan mitigar o dejar de utilizar este tipo de droga. La falta de criterio, el uso de drogas se asocia con la falta de criterio en las interacciones sociales y personales. Además de actividad sexual, el uso de drogas propicia la actividad sexual de alto riesgo, el sexo no seguro y el embarazo no planeado. Tenemos también trastornos de salud mental debido al uso de drogas. El uso de drogas puede complicar o aumentar el riesgo de trastornos de salud mental como la depresión o la ansiedad. También provoca cambios en el rendimiento escolar. El uso de sustancias puede resultar en una disminución del rendimiento académico. Tenemos en pantalla un cuadro con los principales indicios clínicos en el abuso de sustancias en los adolescentes. Se presentan signos físicos como son pérdida de peso, hipertensión arterial, ojos rojos, irritación nasal, ronquera, tos crónica, entre otras. En los hábitos personales, quienes consumen drogas regularmente utilizan gotas oculares, tienen un patrón de sueño o apetito alterado, tienen menos atención a la higiene, pérdida de interés en los deportes, nuevos amigos o intereses, cambios en el vestido y nuevos intereses por la música. En las conductuales y psicológicas tenemos que toman muchos riesgos, tienen un estado de ánimo oscilatorio, es decir, pueden estar felices y de repente estar enojados. También depresión, reacción de pánico, paranoia, practican el robo, la promiscuidad y regularmente tienen problemas legales. En cuanto al rendimiento académico, podemos decir que quienes consumen estupefacientes tienen alteraciones en la memoria a corto plazo, juicio inadecuado, inasistencia a clase, problemas con los maestros,
suspensión, expulsión, asignaturas pendientes. Chicos, es importante que continúes aprendiendo sobre el uso y abuso de drogas, ya que estos lo que provocan es más problemas que felicidad. Chicos, ahora te pregunto, ¿cuáles son los efectos de las drogas en la salud? El consumo de drogas puede provocar adicción a estas, deterioro grave, enfermedades y la muerte. Los riesgos para la salud en el consumo de drogas de uso común incluyen los siguientes. Por ejemplo, la cocaína ofrece un riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y convulsiones. El éxtasis, riesgo de insuficiencia hepática e insuficiencia cardíaca. Los inhalantes, riesgo de daños al corazón, los pulmones, el hígado y los riñones tras un consumo prolongado. La marihuana, riesgo de deterioro en la memoria y el aprendizaje, la resolución de problemas y la concentración, además de riesgo de psicosis como esquizofrenia, alucinaciones o paranoia, más adelante en la vida asociada con el uso temprano y frecuente. Tenemos también la metanfetamina, que provoca un riesgo de conductas psicóticas tras un uso a largo plazo o en dosis altas. Los opioides, riesgo de dificultad respiratoria o muerte por sobredosis. Los cigarrillos electrónicos o vaporizadores, una exposición a sustancias nocivas similares a la exposición que ocurre al fumar cigarrillos. Riesgo de dependencia a la nicotina. Muy interesante. Ahora es momento de que hablemos sobre las estadísticas. La primera es el consumo de alcohol en los adolescentes. El alcohol, como sabemos, es una sustancia controlada, consumida más a menudo por adolescentes. Alrededor del 70% de estudiantes del último año de bachillerato, cerca de los 18 años, refieren a haber probado el alcohol, aunque solo el 55% dicen haberse emborrachado alguna vez. Alrededor del 50% de los estudiantes de último año de bachillerato ha consumido alcohol en el último mes y se consideran bebedores en la actualidad. El consumo excesivo de alcohol también es frecuente y casi el 90% del alcohol consumido por los adolescentes se produce durante una borrachera. Una borrachera se define como el consumo de 3 a 5 bebidas estándar, dependiendo del sexo y la edad, en 2 horas o menos. Sin embargo, debido a que los adolescentes a menudo beben alcohol directamente de la botella o se sirven ellos mismos los vasos, el contenido de un trago para ellos puede ser mayor que el de un trago estándar para los adultos. La sociedad y los medios de comunicación muestran el consumo de alcohol como aceptable o incluso como un hábito integrado en la relación social normal. A pesar de estas influencias, los padres deben marcar la diferencia, expresando unas expectativas claras a sus hijos sobre el alcohol, estableciendo límites de manera coherente y vigilándolos. Por otro lado, los adolescentes cuyos familiares beben en exceso piensan que este comportamiento es aceptable. Algunos adolescentes que prueban el alcohol acaban desarrollando un trastorno relacionado con su consumo. Entre los factores de riesgo para ello se encuentran el hecho de empezar a beber a temprana edad y factores genéticos. Hay que procurar que los adolescentes con experiencia familiar de alcoholismo sean conscientes de que se encuentran expuestos a un mayor riesgo. Ahora es momento que hablemos sobre el consumo de tabacos en adolescentes. Las tasas de consumo de tabaco entre los adolescentes se redujeron drásticamente en los años 90 y 2000 y continúan disminuyendo. La encuesta realizada por el Instituto Nacional para el Abuso de Sustancias de los Institutos Nacionales de la Salud, NIH, informó que en el 2019 alrededor del 5,7% de los estudiantes de sexto grado de secundaria refirieron el consumo actual de cigarrillos fumados en los últimos 30 días.
un porcentaje inferior al 28,3% correspondiente a 1991 y al 7,6% correspondiente a 2018. Solo alrededor del 2% de los estudiantes dijeron fumar todos los días. La mayoría de los adultos que fuman cigarrillos comienzan a fumar durante la adolescencia. Si los adolescentes no prueban los cigarrillos antes de los 19 años, es muy poco probable que empiecen a fumar en la edad adulta. El factor de riesgo más importante para el consumo de tabaco en adolescentes es tener padres que fuman. Además, hay otros factores de riesgos que se asocian frecuentemente al inicio del tabaquismo en la infancia. Entre estos están los compañeros y modelos a seguir como celebridades que fuman. También bajo rendimiento escolar, además de comportamientos de alto riesgo como son dietas rigurosas, en especial en las niñas, peleas físicas y conducción bajo los efectos del alcohol, en especial en niños, o consumo de alcohol u otras drogas. Tenemos también una escasa destreza en la resolución de problemas, una disponibilidad de cigarrillos y finalmente baja autoestima. Los padres contribuyen a evitar que el adolescente se convierta en fumador ejerciendo el papel de modelos positivos, o sea, no fumando, comentando abiertamente los riesgos del tabaco y animando a los adolescentes que fuman a dejarlo, incluso ayudándoles a buscar atención médica si es necesario. Como acabamos de ver, el consumo de cigarro es más los problemas que genera que el beneficio a la mente. Ahora hablemos sobre los cigarrillos electrónicos o productos de vapeos. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que funcionan con baterías y que utilizan el calor para convertir un líquido en vapor que se puede inhalar. Estos líquidos suelen contener nicotina, que es el ingrediente activo del tabaco, o tetrahidrocannabinol, THC, que es el ingrediente activo de la marihuana. Tanto la nicotina como el THC son adictivos. Los cigarrillos electrónicos se introdujeron inicialmente en el mercado como dispositivos para dejar de fumar nicotina en adultos fumadores. Desde entonces se ha convertido en vapeadores que resultan ser muy atractivos y se han vuelto cada vez más populares entre los adolescentes a lo largo de los últimos años, especialmente entre los de estatus social, económico, medio y alto. Según la encuesta de los NIH o Institutos Nacionales de Salud, el consumo actual de cigarrillos electrónicos, vapeo de nicotina, sin contar otras sustancias, entre los estudiantes de sexto grado de secundaria aumentó notablemente del 4,5% en 2013 al 25,5% en 2019. Alrededor del 45,6% de los estudiantes han probado los cigarrillos electrónicos con nicotina y otras sustancias. A diferencia de los cigarrillos normales, los cigarrillos electrónicos no contienen tabaco y no queman ninguna sustancia, lo que significa que tampoco contienen los productos de combustión procedentes de la combustión del tabaco, como son el alquitrán, el monóxido de carbono y otras toxinas, que son responsables de los efectos negativos sobre la salud causados por el tabaquismo, como es el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, otros productos químicos contenidos en los productos de vapeo pueden causar lesiones pulmonares. Las lesiones pulmonares pueden ser repentinas, graves o de larga duración y, cuando son más graves, mortales. Además, estos productos pueden suministrar concentraciones muy elevadas de nicotina y THC. El THC y la nicotina son altamente adictivos y puede haber toxicidad. El vapor que inhalan los fumadores pasivos procedentes de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina o los demás ingredientes activos. Los cigarrillos electrónicos representan cada vez más la forma inicial de exposición de los adolescentes a la nicotina,
pero su efecto sobre la tasa de tabaquismos en adultos no está claro. Actualmente se desconocen los riesgos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos. Ahora es momento de que hablemos sobre la marihuana. La encuesta realizada por los NIH o Institutos Nacionales de Salud a los estudiantes de secundaria determinó que en el 2019 el 23,3% de los estudiantes de secundaria eran consumidores actuales de marihuana, lo que supone un aumento frente al 20,6% reportado en 2019. Alrededor del 43,7% de los estudiantes de secundaria refirieron haber consumido marihuana una o más veces en su vida. En 2010, la tasa de consumo actual de marihuana superó por primera vez a la tasa de consumo actual de tabaco. El aumento más significativo en el consumo de marihuana corresponde al consumo de THC. El número de estudiantes de sexto grado de secundaria que informaron haber consumido THC con vapeo aumentó del 4,9% en 2017 al 14% en 2019. Ahora hablemos sobre el consumo de otras sustancias. El consumo de otras sustancias distintas al alcohol, la nicotina y la marihuana durante la adolescencia es menos frecuente, pero existente. En la encuesta del National Institute of Health, los estudiantes de secundaria refirieron haber consumido sustancias ilícitas una o más veces a lo largo de su vida, según los porcentajes siguientes. En el caso de fármacos de ventas con receta, es decir, tomados sin presentar receta médica, un 14,6%. Inhalantes, por ejemplo, el pegamento, aerosoles, 5,3%. Los alucinógenos, por ejemplo, el LSD, la frenciclidina, PSP, o la mescalina y setas, 6,9%. La cocaína, 4,9%. Los esteroides anabólicos tomados por boca o inyectados en el músculo, 1,6%. Las metanfetaminas sin receta, 2,1%. Y la heroína, 0,6%. Los fármacos de venta con receta con frecuencia objeto de abuso son los opiáceos o narcóticos, los analgésicos, los ansiolíticos y los estimulantes, como el metilfenidato y medicamentos similares utilizados para el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. El uso de esteroides anabolizantes está asociado con numerosos efectos secundarios. Uno de ellos es el cierre precoz de las placas de crecimiento en los extremos de los huesos, dando como resultado una baja estatura permanente. A este tema hay que prestarle especial atención porque se han dado casos en el país que son inyectados por los managers o entrenadores a futuros atletas. Continuamos con los medicamentos de venta sin recetas. Estos son objeto habitual de mal uso con los medicamentos contra la tos y el resfriado que contienen dextrometatorfano. Los fármacos para la tos y el resfriado de venta sin receta que se adquieren con facilidad son considerados inocuos por parte de muchos adolescentes y actualmente pueden llevar al consumo de otras sustancias. Algunos adolescentes con apenas 12 años reconocen ser consumidores de drogas. Muchos de estos experimentan con medicamentos de venta sin receta, con fármacos que requieren receta médica y con otras sustancias, acaban desarrollando trastornos por consumo de estas. Chicos, ahora te voy a invitar a que hagamos la siguiente clasificación. En pantalla te voy a preguntar a qué tipo de droga pertenece cada uno. Sabemos que la denominación de droga se encuentra en las legales y las ilegales. Dentro de las drogas legales tenemos el café, el té, los cigarros, las bebidas alcohólicas y finalmente los medicamentos. Dentro de las drogas ilegales están la marihuana,
el éxtasis, la cocaína, la heroína, el tabaco y el crack. Chicos, si aún estos tópicos no están claros, te invito a que lo consultes con tus padres o el departamento de orientación del centro al cual pertenece. Esto ha sido todo por nuestra clase del día de hoy. Espero hayas aprendido lo suficiente para aplicar estos conocimientos. En nuestra próxima clase seguiremos hablando sobre los medicamentos o el uso de drogas recetadas. Espero que continúes lavándote las manos, el uso continuo del cubrebocas y el distanciamiento físico. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.